Hola, bienvenidos dibujólogos y a todos aquellos amantes de los dibujos. Hoy les vengo a hablar de una terapia que me ha ayudado a mantenerme en equilibrio con este mundo y que no ha dejado que me caiga en la perdición. O si bien estaba hundido en el abismo, me ha ayudado a salir del hoyo. Les estoy hablando de dibujar. Y con esto no quiero decir que tienes que ser un gran dibujante para poder utilizarlo como terapia. Simplemente tenés que tener la voluntad de agarrar un lápiz y papel y expresar todo lo que sentís en los momentos de mayor tensión o de mayor emoción. Ya lo sé, no es fácil, pero se puede. ¿Sabes cuáles son los dibujos que llegan mejor a las personas? Todos aquellos que representan emociones, pero emociones verdaderas. Y ahora tú te preguntas, ¿y por qué? Porque todos somos humanos. Y bien en el fondo, nos parecemos. Es así que todo aquello que nos permita reflejarnos siempre será de nuestro agrado. Aunque en un comienzo no lo admitan. Pero ya me fui por la tangente, así que volvamos al inicio. No hace falta que seas un gran dibujante. No hace falta que tengas muchas pinturas, colores, crayones, etc. Con un lápiz, cuaderno y un borrador lo puedes hacer. Eso sí, nunca tenés que abandonarlos. Te tienen que acompañar a donde vayas. Por ejemplo, yo siempre los cargo en mi mochila. Claro que tampoco se te ocurra llevar tu mochila a un casamiento, sacar tu papel y lápiz y ponerte a dibujar a los novios de la tanta emoción que estás sintiendo cuando tú eres el padrino de bodas y tu oficio es otro. No, esos son momentos en los que hay que abstenerse y guardar esos sentimientos en una cajita para que después, en la intimidad de tu cuarto, agarres papel y lápiz, abras la cajita, saques esa emoción y comiences a dibujar. Ahora, hay muchas ocasiones en que sí podés empezar a dibujar en el momento. Por ejemplo, cuando estás enojado con alguien y te entra un sentimiento de cortarle la cabeza y arrancarla y cortársela en pedacitos. En ese momento es mejor dibujar. O cuando estás demasiado triste y lo único que se te ocurre es drogarte. En ese momento también es mejor dibujar. Ahora te digo algo. Es más fácil sentirse inspirado y dibujar cuando se está pasando por momentos agradables, donde el corazón te da saltos, sientes maripositas en el estómago. Por ejemplo, cuando te enamoras, cuando recibes un regalo, cuando te fue bien en el estudio, cuando recibiste el primer beso. Esos son momentos claves en donde la inspiración fluye. Pero por el contrario, es más difícil dibujar cuando se está deprimido. Y allí es donde está el desafío. Inténtalo. En un comienzo es difícil. Y podés sentir que esos dibujos te pueden exponer ante los demás. Pero no te preocupes. Dibuja. Y guarda ese dibujo para vos. Que ya llegará el momento de mostrarlos. Lo importante es que pudiste sacar todos tus sentimientos y desahogarte. Además, como te lo dije en un principio, ya llegará el momento en que puedas mostrar esos dibujos. Entonces, ahí te va el secreto. Cuando estés deprimido, dibuja. Cuando estés triste, dibuja. Cuando estés decepcionado, también dibuja. Cuando estés alegre, emocionado, excitado, anonadado, dibuja, 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 dibuja. Y siempre dibuja. Así irás perfeccionando tu técnica y tus dibujos serán una expresión de ti. Y ya sabes que cuando los dibujos están hechos con el corazón, tienen un efecto de imán en todas las personas. Así que desde ahora, si te gusta el dibujo y quieres perfeccionar tu técnica y además querés que esos dibujos sean del gusto de todos, bueno, tampoco de todos, porque no siempre le van a gustar a todos. Lo importante es que te gusten a ti. Pero bueno, agarra un cuaderno, un lápiz y empezá a plasmar todo lo que sentís. Esa es mi terapia. Gracias. Adiós.